Bien, buenas tardes. Mi nombre es Lautaro, soy de la Iglesia Bíblica Misionera en Tristán Suárez y soy amigo de Moisés, de Josema. Ellos me pidieron compartir en esta tarde un pensamiento con ustedes, pensando un poco en lo que fue el 25 de mayo, una fecha muy simbólica para todos los argentinos. Por allá en 1810 empezaron esos aires de revolución, de libertad, esas expresiones, esos sentimientos encontrados bajo un dominio, ¿no? Podríamos decir hasta tiránico, donde el virreinato del Río de la Plata ejercía una autoridad, un poder que oprimía al criollo, al nativo de acá, pero esa libertad, así como representa algo muy grande para nosotros como país, como nación, eh, esa palabra libertad es algo que también tiene un significado y aún mucho más importante, mucho más significativo para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y Josema me pide ahí que les comparta en cuanto a la libertad en Cristo. Rápidamente les voy a leer el pasaje, está ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, la carta a los Gálatas es una carta donde Pablo va justamente a luchar con esto. Él va a defender las bases de lo que son el Evangelio. Él va a defender que aquellos que fuimos libertados por Cristo, aquellos que fuimos comprados por Cristo, por su sangre preciosa, somos sus hijos. Y en este tiempo quizás vos no vivís a flor de piel lo que es el judaísmo, pero vivís otro tipo de religiones que te van a decir que tenés que hacer méritos o tenés que añadir, sumar cosas a lo que hizo Jesucristo en la cruz para ser salvo. O sea, vos no te podés fiar completamente, ellos te van a decir, de lo que hizo Cristo. Vos, en algún punto, algo vos tenés que hacer para lograr tu salvación, para merecerte tu salvación. Y el judío en este momento principalmente querían añadir el judaísmo a Cristo. Eso es lo que querían hacer. Déjame decirte que en ese tiempo la circuncisión para ellos era una señal, ¿no? Ese corte del prepucio era algo muy valioso para ellos, era algo, una identidad como nación, pero ellos querían trasladar esas cosas a la iglesia. Ellos querían, además de esas y otras costumbres del judaísmo, sumarlas para poder certificar que una persona es salva. Y la verdad es que, si bien Pablo había fundado esta iglesia, Pablo sabía que muchos creyentes estaban en esa lucha intensa de preguntarse, bueno, pero ¿será verdad? ¿Será que hay que hacer esto? Y se sentían atraídos, se sentían seducidos, ¿no? Por pensar de esta manera, por pensar que solo confiar en Cristo no es suficiente, que solo la gracia de Dios te puede salvar no es suficiente. Pensar que depositar tu fe en el sacrificio sustitutorio, ¿no? En lo que hizo Cristo, en tu lugar, en mi lugar, ese sustituto no es suficiente. Vos tenés que hacer algo. Y Pablo reprende duramente, es una carta dura, es una carta en la cual vas a ver un Pablo con un tono áspero, con un tono duro, ¿no? Contra estas personas. La libertad en Cristo, por otra parte, él va a mencionar en la carta, ¿no? Quizás vos con más tiempo puedes leer el capítulo 6. La libertad en Cristo, para aquellos que son hijos de Dios, produce un deseo por la santificación, un deseo por vivir una vida santa que agrada a Dios. La libertad en Cristo, Pablo va a decir en otra carta, ¿no? Que es Romanos, que no tiene que ser una excusa o un propósito para abusar de la gracia. Bueno, ahora que soy libre, ahora puedo hacer lo que quiero, ahora puedo dedicarme a pecar, total Cristo me perdona. Déjame decirte que esa también es el otro extremo, ¿no? Por un lado tenés al religioso o aquel que no confía en Cristo, que no es hijo de Dios y quiere añadir obras, quiere confiar en lo que hace, quiere confiar en normas, en regulaciones, en cosas, en costumbres de hombres. Si vos haces esto,
y aparte crees en Cristo, vos sos salvo. Ese es un extremo. Pero el otro extremo es decir, bueno, yo creo en Cristo y Cristo me liberó y ahora puedo hacer lo que quiero porque soy su hijo. Bueno, Pablo va también a reprender duramente esa actitud, ¿no? Y es más, él la va a catalogar como una actitud que no es de un hijo de Dios, de alguien que no nació de nuevo. Una persona que piensa que la gracia es la excusa para el libertinaje, para pecar deliberadamente, es una persona que no conoció el amor de Dios. Es una persona que no entendió lo que es la libertad en Cristo. Tu libertad en Cristo y mi libertad en Cristo, lo que te permite es que hoy vos tenés una naturaleza nueva, que va a combatir, que pelea con esa naturaleza vieja que vos tenés, que la vas a tener hasta el día en que mueras. Es desde este lado de la eternidad, de la muerte para acá, vas a pelear todos los días de tu vida con esa naturaleza. Pero la nueva capacidad que Dios te dio viene con esa libertad en Cristo. ¿Libertad en qué? ¿Libertad para qué? Bueno, la obediencia que yo tenga y que vos tengas a la palabra de Dios no suman méritos para tu salvación, no te pueden hacer más salvo. Lo que sí hace la obediencia es que puedas vivir una vida santa, una vida de acuerdo a la palabra de Dios. La obediencia que yo tenga o que vos tengas va a ser el instrumento para disfrutar de esa libertad en Cristo, para no vivir bajo el poder del pecado. El pecado va a tener dominio sobre vos, el pecado va a tener dominio sobre mí, siempre y cuando uno se lo permita. Hoy en Cristo el pecado no puede reinar en tu vida, pero sí puede hacer desastres si nosotros permitimos, si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, si nosotros no sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Mira, la libertad en Cristo es muy importante. Hay muchas palabras de Pablo, ¿no? En cuanto a esto tenés en Romanos, tenés en Gálatas, tenés en Efesios, y, y así quizás como en otro tiempo eran los judaizantes, hoy tenés otras iglesias, otros tipos de personas, incluso mismo dentro de tu iglesia quizás a veces vas a escuchar o sentir que si no haces cierto tipo de cosas, vos no sos un hijo de Dios por solo creer en Cristo. Déjame decirte que a la fe en Cristo no hay que añadirle nada, solo Cristo te puede salvar del infierno, solo Cristo puede pagar la deuda de tu pecado. Vos no podés hacer nada, absolutamente nada, para ser libre de la pena, ¿no? Del pecado. Ahora, lo que sí, esa gracia no es una excusa para pecar deliberadamente. Esa libertad que tenés en Cristo justamente se va a demostrar. ¿En qué? En que el pecado ya no reina en tu vida, el pecado ya no domina todos tus sentidos, tu obediencia no se rinde al pecado, sino que hoy tenés la capacidad, la libertad en Cristo para decidir obedecer a Dios. Ahí en Romanos hay un texto muy clave, ¿no? Así como antes, Romanos 6, si querés después buscarlo, así como antes sometíamos nuestro cuerpo, nuestros miembros a la voluntad de la iniquidad, del pecado, hoy podemos servir al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que produce la libertad en Cristo. Te animo a que puedas pensar que esa libertad que Dios te da no es algo frío, no es algo aburrido, no es algo como te lo plantea quizá el mundo religioso, para nada, en absoluto. Tu libertad en Cristo, mi libertad en Cristo, lo que te permite es que vos puedas disfrutar del verdadero gozo. Mirá, Dios creó al hombre y Dios sabe mejor que nadie cómo el hombre puede vivir en gozo, cómo el hombre puede vivir feliz. Y Dios te va a mostrar a lo largo de toda la palabra de Dios que no hay otra forma de vivir con gozo, que feliz, que en una comunión plena con Dios. Y justamente por eso Él te provee la libertad en Cristo si vos confiaste en Él para salvación. Él te provee esa libertad para que vos puedas caminar en obediencia, en santidad, y así vivir de forma feliz y un verdadero gozo. El mundo te puede prometer una supuesta libertad, vos fijate que hay personas que con un sentido o con ideales de ser libres, hacen lo que quieren, pero no son verdaderamente libres. Ellos obedecen al pecado que mora en ellos. Ellos obedecen y se inclinan a lo que su carne quiere. Son esclavos de su carne, no son libres. Son esclavos de sus sentimientos, de sus apetitos,
son esclavos de toda clase de pecado que gobierna su vida. Pero si vos conociste a Cristo, la libertad que vos tenés es para que vos puedas disfrutar un gozo verdadero, un gozo pleno, una felicidad plena. Y eso es solo a través de vidas que caminan en pos de la santidad, en vidas que desean obedecer y que no usan esa gracia, esa libertad, como una excusa para pecar. Así que te animo a que puedas meditar en estas fechas. Se va a hablar de sentimientos revolucionarios, de libertad, pero tu ciudadanía y mi ciudadanía no están acá, ¿no? Están en los cielos. Y, y Dios define lo que es la verdadera libertad para el hombre en su palabra. Así que vamos a orar y ya seguramente van a pasar otro tiempo. Padre, te doy gracias por poder ser tu hijo en primer lugar. Gracias, Dios, por la libertad que nos das en Cristo. Te pido perdón, Dios, porque muchas veces lo vemos como algo que no tiene sentido, como algo aburrido, Señor. Incluso, Señor, nos atrevemos a pensar que obedecerte para nosotros es una carga, cuando la realidad, Dios, es que detrás, Señor, de la obediencia, detrás de vidas santas, Señor, está el verdadero gozo, la verdadera felicidad, Señor, porque tú nos creaste, Señor, para disfrutar de una relación contigo y es ahí, Dios, donde solo vamos a encontrar el gozo completo. Padre, que la libertad que tenemos pueda ser usada como a ti te agrada, Señor, y no como una excusa para pecar, ni tampoco, Señor, creer que tenemos que añadir o hacer cosas para ganarnos la salvación, Padre. Bendice a tus hijos, Señor, bendice ahí a la iglesia, a los hermanos, Señor, con los que comparte Josema. Dejo, Señor, la iglesia de la Mertuche en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.